Corintios, capítulo 1. ¿Cuántos quieren ser sanos en la fe? ¿Cuántos quieren ser sanos en su cuerpo? Bueno, también es de más importancia ser sanos en la fe también. Obviamente hay que cuidar el cuerpo, pero nuestra fe también. ¿Cuántos saben que es un tesoro la fe en Cristo Jesús? Y ahora, por ejemplo, bueno, será por la edad, pero ya empezamos a ver, ¿no? Pues comemos esto porque es más sano, o esto no porque no es tan sano, aunque a veces no somos tan alineados con eso, ¿no? Pero vamos buscando lo que ayuda a la sanidad del cuerpo, al fortalecimiento del cuerpo, pero hay una parte primordial en nuestro ser, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Debemos ser sanos en nuestro espíritu, en nuestra alma, también en el cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Pero a veces enfatizamos más lo externo que lo interno. ¿Cuántos saben que debemos ser cuidadosos también? Y alimentarnos bien para estar sanos en la fe. ¿Y nuestro alimento qué es? La palabra de Dios, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pregúntale al de lado, ¿estás preparado para toda buena obra? Porque si no, mira, cómete la palabra. Te encontramos varios pasajes donde a siervos el Señor le decía, cómete este rollo. Estaba hablando de la Escritura. Y uno de ellos dice, al principio me fue como amargo. ¿Cuántos saben que la palabra nos confronta y como que, ¿cómo que tengo que cambiar esto y debo cambiar aquello? ¿A cuántos les cambió muchas cosas el Señor? Híjole, y no ha terminado. Así que hay que seguir alimentándonos. Pero dice el profeta, pero fue dulce cuando fue entrando en mi vientre, hablando del ser interior. Y a veces nos confronta y como que nos pega o nos duele, pero después vamos viendo la dulzura, porque todo lo que Dios nos habla es para nuestro beneficio y nuestro bien, hermanos. Así que seamos sanos en la fe. ¿Por qué esto? Hace 8 días prediqué que podemos ¿qué? Estar muy cerca del Señor. Y cuando estamos cerca del Señor, ¿cómo vamos a ser? Sanos en la fe. Porque estar cerca del Señor también es estar en su palabra. Cuando leemos la palabra estamos cerca del Señor también. Así que es como la continuación de la predicación de hace 8 días. Abra su Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 1. Dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino ¿a qué? A predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, o sea, no con mi propia sabiduría, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
Mira, no está diciendo que no deberíamos de tener bautizos. O sea, pero aunque él bautizó a algunos y sus ayudantes o colaboradores bautizaban, él menciona a algunas personas que bautizó, pero su enfoque principal, porque lo que transforma la vida, ¿qué es? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque hay gente que se bautiza, pero no ha sido transformado por el Evangelio, de nada le sirve. Primero es nacer de nuevo y después es ser bautizado. Porque por eso Marcos 16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Primero es que crea y luego bautizarse. Pero además agrega, para que sea mucho más claro, mas el que no cree será condenado. O sea, lo principal es el convertirse a Cristo, el creer en Cristo, en creer en su obra redentora en la cruz del Calvario. Y esa es nuestra meta también. ¿A qué nos envía el Señor? A predicar el Evangelio. ¿A qué? A predicar el Evangelio. No no queramos adornarlo. ¿Cuántos saben que el Evangelio no necesita de nuestros adornos o cualquier pretensión de mejorarlo? El Evangelio es completo. La obra de Jesús es completa, totalmente. Así que Pablo es claro en este sentido y lo tuvo presente todos los días de su vida, después de Hechos capítulo 9, que tuvo el encuentro con el Señor. Mira, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Le está escribiendo a uno de sus discípulos y le dice el apóstol Pablo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, doctrina, ustedes saben que habla de la enseñanza, lo que enseñas. Y le dice, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuántos saben que el Evangelio viene primero a nuestra vida? Tenemos salvación y cuando lo predicamos hay otros que son salvados. Así que el llamado es, ten cuidado de ti mismo, porque Timoteo era un pastor, era un predicador. Le dice, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. Ahora, los que escuchan, ¿qué deben hacer? Diga lo mismo, tener cuidado de ustedes mismos y de lo que reciben, llevarlo a la claridad de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que nuestro filtro es el Evangelio, la palabra de Dios? Entonces, yo debo tener cuidado de mí mismo y de lo que enseño, pero tú debes tener cuidado de ti mismo también y de lo que recibes. Pablo no se molestaba con los de Berea cuando le dijeron, oye Pablo, danos un tiempecito, ya escuchamos todo lo que nos estás enseñando, queremos ir a ver en las Escrituras para ver si es cierto. Nunca regresaron y le dijeron, no, lo que enseñaste no es según las Escrituras. ¿Es sano, sí o no? ¿Quieres ser sano en la fe? Bueno, hermanos, hay que aplicarse. No es nada más venir y oír, porque pues hay muchos oidores olvidadizos, dice Santiago. Debemos ser, ¿qué?
hacedores, poner en práctica la palabra. Solo escuchas, no, tienes solo una parte, pero la otra es la que complementa y da testimonio de que verdaderamente estás sano en tu corazón, en la fe, y que sigues fortaleciéndote y alimentándote. Capítulo segunda de Timoteo, ahí más adelantito. Capítulo 2, versículo 15. Le dice Pablo a Timoteo, ya después de un tiempo, la segunda carta no fue así seguidita. Procura con diligencia presentarte delante de Dios como aprobado. ¿Cómo sientes tú que estarías delante de Dios si hoy vas a su presencia? ¿Aprobado o reprobado? Como obrero le dice que no tiene de qué avergonzarse. Y viene la otra parte, que usa bien, que predica bien, que enseña bien, que expone bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio y toda la Escritura. Así que yo procuro eso, pero tú también debes procurar eso. Porque nos va a aprobar o desaprobar individualmente. ¿Cómo? Individualmente, no como familia, no como matrimonio, no como grupo, no como iglesia. Individualmente. Por eso yo procuro, pero tú ¿qué debes hacer? Procurar con diligencia, no ahí a ver, pues ya fui el domingo, ya cumplí, ya estoy. No, procura diligentemente, poniendo atención, escudriñando, revisando, etcétera. Presentarte a Dios aprobado, compartiendo tú el evangelio a otros, para que no te diga el Señor, obrero malo o siervo malo y negligente. ¿Cuántos quieren ser malos y negligentes? No, no, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Imagínate un obrero que de donde vamos, de la construcción, que tú le dices, quiero que me levantes una barda ahí de 1 metro y que le ponga su trave, sus columnas, etcétera, para que no se caiga. Y le echas y mezcla y pones tabiques, y llega quien te la mandó a hacer y se recarga y abajo. ¿Sería aprobado o reprobado? A veces muchos están en la fe así. Han puesto tabique, mezcla, tabique, mezcla, tabique, mezcla, pero no metieron fundamento, no metieron columnas, no metieron qué soporte todo eso. Y eso se cae fácilmente. Así que es un llamado a procurar con diligencia que el día que estemos delante del Señor y cada día seamos aprobados por el Señor. A veces nos interesa más la aprobación de las personas. Y no te digo que no te arregles y no te bañes y todo eso, porque eso yo espero que las hermanas lo hagan para su marido, no para que otros las vean. Y los hermanos también se bañen y se pongan desodorante para sus esposas, ¿no? Etcétera. No, nosotros todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Entonces nos podremos presentar delante de Él aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que saben comunicar
la palabra de verdad. Esta es la palabra de verdad. Hay muchas mentiras, hay mucho engaño por ahí. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero la Biblia es la palabra de Dios. En Juan 17 el Señor, cuando oró por sus discípulos, clama al Padre y le dice: santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. ¿Qué es lo que nos lleva a la santidad? La palabra de Dios aplicada a nuestra vida. No solo leída y memorizada, no, poniéndola en práctica. Así que dile al de al lado, tú también procura presentar a Dios aprobado. Dale una vuelta ahí, capítulo 4 de 2 de Timoteo. Y hay muchos otros pasajes, pero quiero poner este cimiento para esta enseñanza hoy. Te encarezco delante de Dios, fíjate. O sea, te suplico, te animo, etcétera. ¿Delante de quién? De Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ya está en el cielo junto al Padre. Pero mira, ¿a quiénes pone por testigos Pablo? No es a Pedro, a Juana, no. Delante de Dios. ¿Sabían que Él nos ve siempre? Y que Él sabe lo que hacemos y lo que no hacemos y lo que pensamos, lo que no pensamos, todo. Pero fíjate el llamado. Te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuántos quieren estar aprobados delante del Señor? Porque Él va a juzgar en su manifestación a los vivos y a los muertos. Él es el juez. Que prediques, ¿qué? Lo que se te ocurra, la palabra, ¿la qué? La palabra, la Biblia, el Evangelio, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, no es, es que creo que no es el momento para hacerlo. ¿Sabías que mucha gente puede ser que sea su última oportunidad? Por eso dice a tiempo, según nuestra percepción, y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda ¿qué? Paciencia y doctrina, o sea, enseñanza de la palabra, no rollos. Porque vendrán tiempos que son los que estamos viviendo de una manera impresionante. Si tú eres observador o escuchas algunas cosas, estamos viviendo estos tiempos cuando no gustarán, o sea, no les va a caer bien. ¿La qué? La sana doctrina. Mira, hay una doctrina, una enseñanza que sana y hay una que es tóxica, que contamina, que destruye, que desvía, que desanima, que hace a la gente creer cosas que no son verdad. Porque hoy en día hay muchos que tienen solo comezón de oír lo que ellos quieren, conforme a sus propias concupiscencias. O sea, anda de borrachote, no te preocupes, Dios, no hay problema. Ya ves que el Señor convirtió el agua en vino ahí en las bodas de Caná. Andas ahí coqueteando con otras mujeres, no te preocupes, nada más no te vayas con ellas. O andas ahí dándole una fumadita a ese que ya ahora está legal. No te preocupes, pues nada más para probar, para ver qué se siente.
o un sinfín de cosas. No. Pero eso es, los que tienen comezón de oír dicen, este sí es un siervo del Señor. Con este hasta la muerte. No, yo con Cristo hasta la muerte. No a nosotros, no nos predicamos a nosotros, predicamos a Cristo y a este crucificado por nuestros pecados, resucitado y ascendido y a la diestra del Padre, hermanos. Así que, ¿cómo estás? Ahora esa pregunta, ¿estás sano en la fe o estás contaminado en tu fe? ¿O estás debilitado? ¿O estás mezclado con carnalidad, con tantas cosas? ¿O estás sano? Porque el que no está sano, ¿cómo está? Enfermo. Imagínate, la enfermedad física nos aflige, ¿sí o no? Bueno, la falta de sanidad espiritual puede tener resultados mucho más dolorosos, porque muchos pueden ser desviados de la sincera fidelidad a Cristo y llevados por toda la eternidad a llorar, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí saben dónde es eso, verdad? No han ido, porque hay gente que dice que ha ido. No, hombre, ni ganas. Y aunque me paguen viaje en primera clase. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 5. No se enojan, ¿verdad? ¿Quieren ser sanos? Entonces no se enoje. El apóstol Pablo habla de que él es ministro del nuevo pacto, del pacto en la sangre de Cristo Jesús. Y empieza a decir, por lo cual teniendo nosotros mismos, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿No qué? Si eres sano en la fe, no vas a desmayar. Por ejemplo, cuando no te alimentas, no tomas agua y tienes días y hay un desorden ahí, puedes desfallecer, desmayar, ¿sí o no? Físicamente. Bueno, espiritualmente igual. Cuando no nos alimentamos, no obedecemos, no ponemos en práctica, no caminamos con el Señor, cerca del Señor, podemos desmayar espiritualmente hablando en nuestra fe. Y Pablo dice, no, nosotros recibimos este ministerio del Señor y nosotros, según esa misericordia, no desmayamos. ¿Y cuántos saben que todos somos ministros del Señor? Todos servimos al Señor, todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Todos tenemos el llamado a predicar el evangelio a toda criatura y a ser discípulos, a seguir ahí enseñándolos, ayudándolos. Así que Pablo dice, nosotros no desmayamos, versículo 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. O sea, no actuamos en público de una manera y en privado de otra, o a escondiditas. No, dice, nosotros renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, y subraya la siguiente expresión, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Ni qué? Fíjate, sin astucia, pero también no adulterando la palabra de Dios.
Qué grave, hermanos. Qué grave adulterar la palabra de Dios. Y nosotros debemos cuidarnos. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No la vayas a adulterar. Por eso Pablo, que era su mentor, dice, nosotros no adulteramos la palabra de Dios. ¿Qué es adulterar? Pues fácil, yo creo que muchos han escuchado que hay productos alimenticios adulterados, ¿sí o no? Hemos escuchado, por ejemplo, de quesos. Yo he escuchado de lácteos en general. Queso que dicen, queso de leche de cabra o queso de leche de vaca contenta, o sea, de holandesa o lo que quieras. Y cuando lees la etiqueta, tiene un montón de saborizantes, grasas saturadas, añadidas, endulzantes, colorantes, conservadores. Y leche, casi nada. Y así como eso hay muchísimos otros productos. Ya han visto que hasta medicamentos adulterados. Hubo un tristemente famoso, no sé si era gobernador, que en lugar de quimioterapia a los niños, ¿qué les ponían? Diga, qué barbaridad. Pero ¿sabes qué? Hoy en día muchos reciben, entre comillas, el evangelio, la sana doctrina, la palabra de Dios, y es agua. Está adulterado. Tiene un mínimo de lo que te están diciendo que es. Es queso de leche de cabra. Tiene un mínimo de leche de cabra. Hoy en día muchos reciben un evangelio diferente. Y eso es adulterar la palabra de Dios. Y Pablo es muy claro, nosotros no adulteramos la palabra de Dios. Mira, hay algunos que han adulterado la misma palabra de Dios. Literalmente en el texto hay un grupo que pertenece a los testigos de Jehová que han adulterado la palabra de Dios escrita. Y si tú probablemente has vivido varias cosas, hay gente que adultera documentos oficiales para hacer mal uso. Hay una cantidad de cosas que se pueden adulterar. Pero Pablo, en respecto a la palabra de Dios, ¿qué dice? Que no andan con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Pablo habla de nuestra obligación de predicar un evangelio puro y claro. ¿Cómo? Sin contaminar y claro. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que es una gran responsabilidad predicar el evangelio, hermanos. Y ustedes van a decir, pues es tuya, pero tuya también. Y de recibirlo, y también es tuya. ¿Qué recibes? Y si has desmayado y
inconstante y andas ahí entre que sí, que no, tu sincera fidelidad a Cristo es dudosa, es porque probablemente estás recibiendo algo que no, o lo que recibes que es sano. Si a un niño le ofreces una sopa de verduras con brócoli, chícharos y ejotes y todo eso, o le dices, o quieres una pizza. Y a veces así es en la iglesia, les dan pizza. Es que huele rico, ¿a poco no huele rico la pizza? Ayer Roxana vio un ratito antes de dormir televisión y salió ahí cómo se estaban comiendo una pizza y dice, se me antojó la pizza. Pero sale una sopa de verduras y casi nadie dice que se le antoja una sopa de verduras. Habrá sus excepciones, ¿no? Pablo estaba batallando en ese tiempo con los judaizantes. Ahora tenemos una variedad impresionante, que mezclaban la gracia y la ley. ¿Cuántos saben que la ley tuvo un propósito? Pero ahora estamos en el tiempo de la gracia, en el nuevo pacto en Cristo Jesús, en la sangre de Cristo. Y ellos, ya Pablo les había enseñado el verdadero evangelio, se habían convertido, pero ahora llegaban los judaizantes y le decían, sí, está bien que creas en Cristo, pero tienes que añadirle esto, circuncidarte y hacer esto. ¿Cuántos saben que el sacrificio de Cristo es suficiente, hermanos? Es completo. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario ya para entregar el Espíritu, dice, consumado es, o sea, la obra que vine a hacer de la salvación está completa. No le agreguemos ni le quitemos absolutamente. Hoy en día muchos le quitan, predican un evangelio sin cruz, sin sangre, sin arrepentimiento, sin pedir perdón de los pecados. Eso no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo está diciendo, no usamos malabarismos ni trucos, ni manipulamos la palabra de Dios para atraerlos. Muchos lo hacen, le darán cuentas a Dios, que nos va a juzgar a todos. Vamos a estar delante de Él. Pablo nos llama a hablar siempre la verdad. Así que hay además algo extra aquí que dice que los incrédulos están cegados ¿por quién? Por Satanás. Le llama el Dios de este mundo, de este siglo. Es Satanás. ¿Cuántos saben que él trabaja para que, mira, nosotros, los que verdaderamente hemos creído y nacido de nuevo, lo que le preocupa es que andemos ahí predicando el evangelio? Y por eso a veces se nos atraviesan varios problemitas en la vida, porque quiere estorbarnos. Pero con los incrédulos, ¿qué hace? Les pone un velo. No ven. ¿Has notado eso? Que tú les explicas tan fácil, tan claro, porque el evangelio es muy claro, ¿no? Pero hay un velo. El Dios de este siglo cegó ¿qué? El entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Cómo lo hace? Bueno, una cosa que siempre le ha dado resultado es las religiones. No, pues yo tengo mi religión, yo no necesito, yo estoy bien en mi religión. No, no te estoy hablando de tu religión, te estoy hablando de la vida eterna en Cristo Jesús.
¿Cuántos saben que no predicamos ninguna religión? Aunque, pues una religión sería cosa de entrar en definiciones, pero en el concepto general, religión es asistir y hacer algo en un cierto grupo rutinariamente, pensando que por eso puedo ganar el favor de Dios. Por eso usa las religiones, porque el hombre se siente bien diciendo, yo estoy contribuyendo a mi salvación. ¿Podemos nosotros ganar la salvación de alguna manera? No. Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10 dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Por gracia, es un don de Dios, es un regalo de Dios, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino es un don de Dios, no por obra. ¿Será claro eso? Cuando tú haces buenas obras, piensas que le estás agregando algo a tu salvación, porque aún en el cristianismo así a muchos los han hecho creer. Y si tú haces esto, y si tú das, y si tú esto y aquello, estás haciendo tu salvación más firme. La salvación es firme en Cristo Jesús cuando creemos en Él y en su obra en la cruz del Calvario. No le agregamos más ni le quitamos. Es perfecta su obra en la cruz del Calvario. Ay, pero yo oro todos los días y leo la Biblia. Eso es nuestra disciplina espiritual, es nuestro alimento constante, pero no le agregamos nada a la salvación. La salvación ahí está ya. Pero el enemigo es tan astuto que ha usado las religiones. ¿Cuántas religiones hay? Es que mi abuelito y mi abuelita y mis papás y mis tíos y mis primos y el cura dijo que no nos iba a hacer ninguna ceremonia si nos íbamos con los aleluyos. Yo lo he visto. En Copándaro de Galeana iniciamos una misión y teníamos un grupo ya como de unos 30 o más y el cura les dijo, si ustedes siguen recibiendo esos aleluyos, a toda la familia, y era una familia muy numerosa, ¿te acuerdas? Ahí en Copándaro, y pues conocida. No voy a casar a nadie, no les voy a confirmar, ni a bautizar a los hijos, ni darles la santa unción. ¿O cómo se llama? La extrema unción cuando se andan muriendo. Pues se asustaron. Pero mira, Dios usó eso, hoy en día hay una iglesia ahí. Así que estamos satisfechos de que Dios siguió obrando, hermanos. Pero no adulteramos la palabra de Dios. Y las religiones son un estorbo que el enemigo pone. A veces el orgullo, yo no necesito de Dios. Es que Dios te ha bendecido, te ha prosperado. No, es mi trabajo, mi esfuerzo. Yo me levanto a las 3 de la mañana y me acuesto a las 2. Ay, antes me hablas. Hermanos, no es nuestro esfuerzo. La salvación es por fe. Solamente. A veces el orgullo, la rebeldía, nuestra propia justificación. Yo no soy tan malo como Rogelio. Yo no robo, no esto, no aquello, no. Y pensamos que somos mejores que otros. Cuando no hay justo, ni aún uno. Todos necesitamos de la justificación de Cristo Jesús. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de ser reconciliados y estar en paz con Dios. No hay otra. ¿Cuántos han sido justificados por la fe? Y si tú no te sientes seguro, hermano, hermana, estás en grave riesgo. Y puedes caer con esos que manipulan, que adulteran la palabra y llevarte tras otro evangelio diferente que no lleva a la vida eterna. Fíjate lo grave.
los deleites de este mundo. No, es que yo no quiero dejar mis amigos, mis amigas, mis salidas. Cada semana yo tengo un día con mis amigas y cada semana pues mi esposo también. Ahí tenemos acuerdos. ¿Y qué hacen? Pues después te platico. ¿Qué platican? No digo que no vayas con tus amigos y amigas, pero si vas, tienes algo en tu corazón, que conozcan a Cristo, que vean lo que Jesús hizo en tu vida. ¿Sí o no? No, dices, le voy a compartir, ellos te comparten de la de tequileño. Y dices, pues yo les comparto, pero también pues ellos me comparten. Y cuidado con los falsos maestros, que no tienen cuidado de ellos mismos y de la doctrina. Y todo eso detiene que la luz de Cristo resplandezca en sus corazones. Mira, el sol siempre ilumina, ¿sí o no? Siempre. 24/7, que es un término muy... Todos los días ilumina. Y que ya aumentó su calor o que disminuyó. Yo lo que sé es que todos los días ilumina. Pero, por ejemplo, cuando está muy nublado, ¿qué pasa? Algo se interpuso para que me alumbre la luz del sol, para que me caliente la luz del sol. Así es todo esto, y los que pervierten la palabra de Dios, los que la manipulan, los que la tuercen, los que la contaminan, la adulteran, están haciendo que no vean la luz de Cristo, sino vean personas, vean otras cosas. Pero el sol siempre ilumina, la luz de Cristo siempre está iluminando, pero nosotros necesitamos llevar la luz de Cristo. En el Sermón del Monte, ¿qué dijo el Señor de ti, de mí, los que hemos creído? Ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se enciende y se pone acá abajo, donde no se vea, sino arriba, para que todos la vean. Así alumbre su vida, su testimonio, ustedes, su familia, delante de los hombres, para que vean, diga que vean sus buenas obras, porque ya son buenas obras para glorificar al Señor, no para ganar nada más de la salvación. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero luego fíjate el versículo 5 lo que dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Nosotros estamos para servirles, somos sus siervos. Lo que estoy haciendo aquí es de un siervo de Dios, pero ustedes también son siervos de Dios. ¿Y qué deben hacer? Lo mismo, ahí donde se mueven, donde están. Y si un día anhelan pararse aquí, pues éntrenle con el Señor, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Pero ¿cuántos obreros hay aquí? Los que no, pues ni modo, pero todos deberíamos ser obreros, hermanos. Porque la mies es, mira, hay millones de personas que no les ha alumbrado la luz del Evangelio. Pero así como probablemente a lo que se refiere Pablo es que a los judaizantes les gustaba predicar de ellos. Hoy en día hay un montón que les encanta predicar de ellos. No, hombre, yo viajé y fui y hice. No, hombre, tengo una unción que donde me paro ahí se cae la gente y lloran y hacen kikiriki, tantas cosas. Y muchas otras, hermanos. Y la unción que está sobre mí ha hecho que esto florezca.
Nosotros. Si no es Cristo, nada sirve para nada, hermanos. Es como la barda que te digo, sin sus cimientos y sin sus columnas y sus traves. Se cae fácilmente. Lo que decía Pablo, no vale la pena malgastar el tiempo hablando de mí. Aunque sí habló de él, pero tenía un propósito, ¿sí o no? Por ejemplo, yo a veces hablo de lo que el Señor ha hecho en mi vida, pero tiene un propósito. No es yo ensalzarme, sino ver cómo el Señor transforma la vida del peor de los pecadores. Pablo decía, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales él era terrible, persiguió a la iglesia, persiguió a Cristo, menospreció a Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Pero después, cuando entendió, cuando le iluminó la luz de Cristo, ¿te acuerdas de Hechos 9? Vino una luz que lo dejó ciego y se cayó de su caballo y entendió y dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Dura cosa te es tirar patadas contra el aguijón. Y inmediatamente él entendió, dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos han tenido un encuentro con Cristo? A lo mejor no tan espectacular, pero acá fue espectacular, porque nos cambió de vida, de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz, y con un destino eterno con Él. Él dijo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo estoy preparando lugar para cada uno de ustedes. Hermanos, Pablo lo entendió, por eso decía, ¿nosotros qué? Mira, nosotros nos morimos y ya vamos a la gloria de Dios, pero Él permanece para siempre. Con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Y sigue cambiando vidas, transformando vidas. Si tú no has sido transformado, algo está pasando. Así que el tema de Pablo, ¿quién era? Jesucristo. Si tú lees primera carta a los Corintios, dice, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para los judíos es un tropezadero y para los griegos es una locura. Pero para nosotros, los que hemos creído, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dale un aplauso al Señor, hermano. Así que no a nosotros, sino a su nombre damos gloria, hermanos. Versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, Dios, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro, en la persona de Jesucristo. Pablo está poniendo como ahí que podamos entender, compara la conversión de un pecador con el inicio de la creación cuando entró la luz al mundo. En Génesis 1:3 dice que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, fue lo primero. Después dice que en el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, como tú y como yo estábamos sin Cristo, desordenados y como vacíos, siempre buscando la felicidad, el gozo, la paz, de mil maneras, en drogas, alcohol, en andar con muchas mujeres, ganando mucho dinero, teniendo los
carros del año, etcétera, desordenados y vacíos, pero eso nunca llena. Pero el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas de la tierra. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Por eso dice que así como en la creación lo primero que resplandeció fue la luz de Cristo, ahora Él, que es la luz, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Él es el que ha resplandecido ahora en nuestros corazones, hermanos. Por eso nosotros podemos llevar su luz. Por eso somos la luz del mundo, porque en nosotros está la luz de Cristo. Si no está Cristo en tu vida, eres un foco fundido. Y un foco fundido, ¿de qué sirve? No ilumina nada, ni a una cucaracha. Y puedes andar entre cucarachas, ratones, moscas y muchas otras cosas y no te das cuenta. Y hay mucha gente que vive así y piensan que es la mejor vida, pero es la peor vida. Sin Cristo nadie tiene segura su eternidad. Es algo maravilloso y personal. No es por familia ni por papá e hijo, no, es personal. Así que al predicar el Evangelio sin adulterar, el Espíritu de Dios ilumina el corazón de las personas y viene un nuevo despertar. El apóstol Pablo dijo que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Te das cuenta? Yo a mí me predicaron un buen rato antes de convertirme. Pues yo andaba así, desordenado y vacío, buscando el placer, la felicidad y todo, en todo lo que el mundo ofrece. ¿Se acuerdan que Satanás le ofreció al Señor todo? Él es el rey de todo. Pero así Satanás ofrece. Y un día, como decimos en México, es una expresión muy mexicana y de los años 80, 90, me cayó el 20. ¿Alguien la ha escuchado esa? Teléfono, ¿no? Ahí echa uno la de 20 de cobre. Ah, qué bonitas monedas. Pero el Señor resplandeció en mi corazón. Y entonces sí cambió la vida. No solo veía y escuchaba, porque la veía ella diferente. Así que predicar el Evangelio sin contaminar lleva a la gente a que le resplandezca la luz de Cristo. Habrá gente que lo rechace, bueno, ya es otro problema. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Gálatas 1, vamos terminando, hermanos. Aquí encontramos otro llamado del apóstol Pablo urgente de ver con claridad lo que estaba pasando y apegarnos al Evangelio de la gracia. Versículo 6 dice: estoy maravillado. O sea, estaba asombrado el apóstol Pablo, estaba que no lo podía creer, como que decía: ¿cómo es posible que esté pasando esto? De que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Ahora, Pablo había ido a Galacia, les había predicado el verdadero evangelio de la vida eterna en Cristo Jesús, muy claramente. Se convirtieron y llegaron los falsos, los judaizantes, ¿y qué hicieron?
empezaron a pervertir el evangelio y les presentaron un evangelio diferente. ¿Y qué hicieron los hermanos? Ahí van. Digan, no le creas a cualquiera. Sé como los de Berea. Si no es conforme a las escrituras, no. Muchos te van a decir que eres religioso, exagerado y muchas cosas. Pero vamos a lo seguro, hermanos. Versículo 7, fíjate lo que dice. No que haya otro. ¿Está claro o no? Pero ellos estaban siguiendo un evangelio diferente. Hoy en día hay 10,000 evangelios que no son el evangelio verdadero. Dice, no que haya otros, sino que algunos los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay muchísimos de esos hoy en día, hermanos. Muchos que perturban a la gente, desconciertan a la gente, desvían a la gente de su sincera fidelidad a Cristo. Y pervierten el evangelio, lo adulteran, lo tuercen, lo mezclan con otro. ¿Sabes que hay muchas y tantas cosas con las que están mezclando el evangelio? Con fábulas, con teorías, con inventos, con emociones, con una cantidad impresionante de cosas. Así que Pablo confrontó a los hermanos de Galacia por dejarse llevar por el error. Si tú ves que alguien está siendo llevado por el error, ayúdale. ¿Cuántos saben que es una bendición tener hermanos que nos puedan decir, oye, es que eso no es conforme a las escrituras? Y ellos estaban como desertando del cristianismo, irse por un falso evangelio, con un mensaje pervertido, una mezcla de gracia y muchísimas otras cosas. Yo estoy sorprendido también hoy en día de ver cómo muchísimas personas que conocí que eran sinceros en su fe y que siguen siendo algunos sinceros en su fe, pero se han dejado desviar. Y el camino del Señor no tiene para dónde desviarse. Dice que ni a mano derecha ni a mano izquierda. Porque Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino. Si no caminas con Jesucristo, con la palabra, te puedes ir a izquierda o a derecha. ¿Sabías que es bien fácil? Cuando tú prendes tu carro y lo prendes, aunque sea una recta, y sueltas el volante, al principio parece que va derechito, ¿sí o no? Pero de repente como que por algo, si hay una inclinación, empieza allá. O una piedrita, o un pequeño bache de esos que aquí no hay. ¿Y para dónde se va el automóvil o la bicicleta o lo que sea, la moto? Se va a chocar, a destruir. ¿Y qué haces? Tomas el volante y corriges. Bueno, tenemos la Biblia para corregir, hermanos. Y otros hermanos para que nos ayuden también a corregir. El problema es cuando te apartas de la gracia. Cuando la iglesia deja de ser una iglesia donde se predica la palabra de Dios, la sana doctrina. Y se vuelve un lugar emocional. ¿Cuántos saben qué las emociones son? Mira, hoy me metí de chismoso porque quería ver algo. Vi una noticia que decía, el grupo RBS o no sé qué, unos coreanos, van a hacer 3 presentaciones, creo. En un día se vendieron todos los boletos.
Digo yo, qué fácil es. Y tú les invitas a escuchar la predicación del Evangelio y ¿qué? No, está el RBS o no sé cómo se llama. Un grupo. Yo nunca lo había escuchado, ya no sé de eso, pero lo vi, me llamó la atención que en un día se vendieron todos los boletos. Dije, a ver, ¿quiénes son? Pues unos coreanos que luego se han afeminado muchísimo. Y es el ejemplo para muchos jóvenes. Pero hay iglesias donde lo emocional es lo principal, no la palabra de Dios. Donde el ser reconocido es muy importante, no la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, no nos predicamos a nosotros, ¿qué? Cristo es lo importante. Y nadie pregunta ahí, ¿y esto que estamos haciendo y todo lo que están diciendo y todo lo que vemos, dónde está en la Biblia? Ay, muchos son bien listillos. Y citan el Evangelio de Juan, hizo el Señor muchas otras señales en frente de sus discípulos, pero no están escritas porque si no, no cabrían en todos los libros. Ahí es donde está todo esto. Pues no es cierto, digan, no es cierto. Y muchos dicen, es que ese predicador me hace sentir, ay, bien bonito. Y me hace reír, me hace llorar, me hace que la piel se me ponga de gallinita. Pues la piel debería ponérsenos de gallina de pensar que los están llevando al infierno a muchos. Y les hacen todo un espectáculo, pero los están desviando de su sincera fidelidad a Cristo. Hace conocer a más de alguno. Esta es una verdadera batalla, hermanos. No, que Croacia y que Rusia, pues sí, son guerras. Pero esta es una batalla por las almas mucho mayor. Porque es o la eternidad con Dios o la eternidad sin Dios. Así que cuidado con todo lo que encontramos por ahí en redes. Y muchos dicen, pues yo voy a ver qué dice, nada más, no creo, pero voy a ver. Cuidado, ahí puedes caer. ¿Cuántos saben que así han caído muchos? ¿Qué hacemos con las moscas? Les poníamos algo que les gustaba, o al ratón. Se metió un ratón, ¿y qué haces? Pues le pones queso, que el queso no es tan efectivo, pero les pones un jitomate con algo de hierbita, ¿qué hace? Cae, porque le gusta el jitomate. Igual hoy en día, vendrán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que les digan, no, tú estás bien, no te preocupes. Tú no te preocupes, ya no pasa nada. Y les rascan el oído porque tienen comezón de oír y les dicen lo que quieren oír. ¿Cuántos quieren ser millonarios? Levanten la mano, hermano, yo sí. Pero si es la voluntad de Dios, no que yo me lo gane. Y Dios a veces sabe si aguantas o no aguantas. Así como en el mundo dicen que nadie aguanta un cañonazo de 50,000, decía un expresidente de 50,000 centenarios. Hoy en día muchos no aguantan un cañonazo de bendición del Señor. Por eso Él es bueno y a veces no nos manda ese cañonazo. Pero si tu corazón está preparado, ¿qué hace el Señor? O a veces estamos tan agarrados que pues te da algo y ¿dónde? No, mío. Y Él queriendo darte muchas más bendiciones y no, es que yo. Pero si tú abres tus manos,
Ay, es que pierdo. Ganamos. Muchos corrompen el evangelio que es puro hoy en día y lo hacen sutilmente, astutamente, porque no dicen una mentira abierta desde el principio, sino que la mentira está maquillada con versículos y lenguaje bíblico, con palabras como unción, revelación, profecía, Dios me dijo. Pero detrás de todo eso hay mucha manipulación, control, orgullo. Ven, tú te voy a dar una palabra. Dios quiere que te cases con tal persona y ya estás casado. Digo, yo lo llegué a ver. Así donde había unos jóvenes en la plataforma, en la alabanza, y llegaba un profeta y decía, tengo una palabra para ti, te vas a casar con ella. Y él ya estaba casado. ¿Sería de Dios? No, hermanos. Y todo eso que te digo, las emociones, el sensacionalismo, el espectáculo, el show, el lenguaje religioso, bíblico, que de Dios me reveló y me dio para ti esto y aquello, desplaza a Cristo del verdadero centro de la atención de cada uno de nosotros. El evangelio es Cristo, hermanos. La vida eterna es Cristo. El gozo es Cristo. El amor es Cristo. La felicidad es Cristo, hermanos. Versículo 8, voy ya al final. Mas si aún nosotros, dice Pablo, siendo que tenía autoridad apostólica y real, porque no era de palabra, Dios lo había puesto como al último, como a un abortivo, él mismo dice, me llamó el Señor y era fiel al llamado del Señor. Dice, bueno, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Eso quiere decir. Y lo vuelve a repetir, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema, sea maldito. Es una maldición directa de Dios hacia esa persona, porque está desviando a la gente de Cristo, los está llevando al infierno literalmente. Qué grave es predicar un mensaje que resulta en la destrucción de las almas. Pablo no toleraba las enseñanzas falsas, ni nosotros deberíamos aceptarlas. ¿Te acuerdas qué hizo Satanás con Eva? Le habló verdad con mentira, mezclado. Adulteró la palabra de Dios. Pero fíjate lo que dice aquí Pablo. Dice un ángel del cielo, no dice un ángel de Dios. ¿Sí te fijas en eso? Satanás es el príncipe de la potestad del ¿qué? Del aire. ¿Dónde andan los espíritus, los ángeles caídos? Aquí. Por eso dice un ángel del cielo, no dice un ángel de Dios. Un ángel de Dios nunca traería un mensaje que fuera en contra del evangelio. Dios no puede negarse a sí mismo, no puede contradecirse. ¿Y qué pasó con los mormones? ¿Se acuerdan? El ángel Moroni le dio otro evangelio. Puedes tener 10 mujeres, Smith. Ay, qué bien. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el único camino de salvación.
Así que nadie, no te dejes engañar por nadie, hermano. ¿Quieres ser sano en la fe? Debemos ser muy cuidadosos, porque fíjate lo que dice Pablo. Termino con este pasaje en 2 Corintios 11:15. Si Satanás se disfraza como ángel de luz, eso dice la Biblia, no es extraño si también sus ministros, ahora, ministros aquí en la tierra, que le sirven a él, que son siervos de Satanás. No es extraño que también que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, destrucción total. Por eso Juan en sus cartas dice, no crean a todo espíritu o a toda persona, prueben los espíritus si son de Dios. Así que, ¿cómo quieres ser sano en la fe? Hay 2, 3. Ay, ya traigo colesterol en la fe. Te puede dar un infarto, o triglicéridos, eso es no ser sano en el cuerpo, pero tampoco en la fe. Así que, ¿cuántos quieren ser sanos en la fe? Ponte de pie. Mira, cuando falta Biblia, las emociones se multiplican y las cosas que no son de Dios. Recuerdo hace ya muchos años, Roxana y yo lo vivimos, venía de la Ciudad de México un hombre que se decía que tenía una gran unción. Estaba como por Ecatepec o Satélite ahí enseguida. Y recuerdo que el pastor con el que estábamos lo trajo, se paró aquí y citó Efesios 5:18. No te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Nada más. Y dijo, y fórmense en filas, porque voy a pasar para que reciban la unción, para que haya sanidades y milagros. ¿Y qué crees que se hizo? Se movieron todas las sillas, se hicieron las filas y ahí iba empujando gente. Y unos se reían, otros lloraban, otros decían cosas raras, otros esto, aquello. No hubo predicación de la palabra de Dios. Usó un versículo. Al día siguiente había una reunión de matrimonios, un desayuno, y ahí estábamos Roxana. Y venía otro pastor con él, nosotros los conocemos a los dos. Y fue el desayuno y llegó el momento en que él iba a compartir la palabra de Dios, entre comillas. Y empezó el gozo del Señor. ¿Alguien vivió eso de la risa sin control? Y le dice el otro pastor, no seas flojo, no quieres predicar, ¿no? El gozo del Señor. Y empezaron a reírse en una mesa. ¿Y qué crees que pasó? En todas empezaron a reírse. ¿Y qué crees que hizo él y el otro pastor? Se pararon, se fueron y ahí dejaron a todos. Pero era una unción impresionante. Hermanos, seamos sanos en la fe. Él es digno de que seamos diligentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si tú estás aquí por primera vez y nunca habías escuchado
que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Derramó toda su sangre, que dice la Biblia que su sangre nos limpia de todo pecado, de todos los pecados. Y que si tú crees en Él, reconoces que eres pecador o pecadora y te arrepientes de tus pecados y confías en su obra en la cruz del Calvario, tendrás vida eterna, salvación, y serás ahora hijo o hija de Dios. Porque todos somos creación de Dios, pero no todos hijos. A los que creen en Jesús, solo en su obra redentora, solo en Él, pasan a ser hijos de Dios. Pero Él sigue transformando vidas, aumentando hijos en su familia y sacando del reino de las tinieblas a muchos del reino de su Dios. Si es tu caso, hoy puedes decirle: Señor, no había entendido, ahora entiendo que Jesús es Dios, que Él murió por mis pecados, me limpió con su sangre preciosa y resucitó al tercer día, y está a la diestra del Padre hoy, preparando lugar para nosotros, y vendrá para llevarnos con Él. Y yo quiero esa vida, yo quiero esa bendición. Hoy puedes hacerlo, porque mañana nadie sabemos qué pueda pasar. El ciego Bartimeo, Jesús iba hacia Jerusalén, sus últimos días antes de ser crucificado. Es cuando hace la entrada triunfal a Jerusalén, pero antes pasó por Jericó. Y el ciego Bartimeo escuchó que era Jesús y empezó a clamar a Él y a decirle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo querían callar, pero él siguió gritando y lo llevaron. Jesús dijo: tráiganme. Le dijo: ¿qué quieres? Que reciba la vista. Y lo tocó y le dio la vista. Era la última vez que Jesús pasaba por Jericó. Si Bartimeo no aprovecha esa oportunidad, se habría quedado como ciego. Probablemente es nuestra última oportunidad también para tener la vida eterna. No la desperdicies, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. Él viene pronto, eso sí. Y los que hemos empezado probablemente a desviarnos, a buscar otras cosas, es que yo quiero otras cosas. Hoy también puedes decir: Señor, perdóname, voy a buscarte a ti solamente y a seguirte a ti solamente. ¿Cuántos quieren seguirlo cada vez más cercano? Podemos estar cercanos a Él, caminar con Él. Levanta tus manos, dile: Señor, queremos escuchar solo tu voz, tu palabra, y seguirte a ti y vivir contigo y vivir como tú dices, no para mis deleites, sino para tu gloria. Yo sé que lo mejor viene después contigo por toda la eternidad. Aquí vamos a batallar, pero queremos ser fieles a ti. Ayúdanos, Señor, levanta tu iglesia, fortalece a tu iglesia, multiplica tu iglesia, Señor, y bendice a cada uno en sus necesidades. El que está enfermo, Señor, si es tu voluntad, extiende tu mano y sánale. El que esté padeciendo cualquier otro tipo de problemas de financieros, de trabajo, de relaciones, Señor, bendícele y ayúdale, porque toda buena dádiva proviene de ti, Señor. Gracias porque eres paciente con nosotros y eres bueno con nosotros. Y tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias por tu palabra, Señor. Amén
y amén. ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Vamos a cantarle al Señor. Dios de toda creación, de cielo, tierra y mar, tu tabernáculo es el cielo, gloria en las alturas, Dios de maravillas de la galaxia y más. Tú eres santo, santo. El universo declara tu majestad. Tú eres santo, santo, Señor de cielo y tierra. Señor de cielo y tierra. Temprano en la mañana, temprano en la mañana, yo celebraré la luz. Y si tropezo en las tinieblas, te invocaré al anochecer. Dios de maravillas de la galaxia y más. Tú eres santo, santo. El universo declara tu majestad. Tú eres santo, santo, Señor de cielo y tierra. Señor de cielo y tierra. Cántale aleluya. Aleluya al Señor de cielo y tierra. Aleluya al Señor de cielo y tierra. Aleluya al Señor de cielo y tierra. Vamos a decirle de nuevo, Dios de maravillas. Dios de maravillas de la galaxia y más. Tú eres santo, santo, precioso Dios, pon tu corazón en mí, Padre santo, santo. El universo declara tu majestad. Tú eres santo, 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 santo. Aleluya al Señor de cielo y tierra. Aleluya al Señor de cielo y tierra. Aleluya al Señor de cielo y tierra.
acompañe la paz del Señor, hermano. Guarde la palabra del Señor en esta semana. Y salude a alguien en su camino afuera, no se vaya sin saludar. Por lo que tengo, mi voz alzaré, hasta los cielos yo te cantaré, con todo lo que soy, a ti que extendiste el mar, el cielo sobre mí, yo te alabaré. Si tú moriste por mí,